Una tarde lluviosa. Buenas tardes, República Dominicana. A los amigos de YouTube que siempre nos esperan y nos siguen. Suscríbase a todas nuestras redes sociales. Denle a la campanita así, ¡cling! Así usted se mantiene bien informado de lo que pasa aquí y el resto del mundo. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes. De verdad que en la República Dominicana quiero analizar el tema de la reforma constitucional. Siento que el país, los vientos huracanados de la reforma constitucional, a propósito de la temporada ciclónica, ya se sienten en el país y se siente un ambiente legislativo de cara a lo que va a ser la toma de posesión de la Asamblea Nacional, los nuevos bufetes directivos del Congreso Nacional, que son muy importantes de cara a ese proceso de la reforma constitucional que sigue entrando en calor. Pero viendo un pequeño en detalle lo que es este debate que se ha dado con la reforma constitucional, si lo vemos a simple vista, sí, pienso que sería la reforma constitucional más barata de los últimos años en la República Dominicana. Oigan bien, la reforma constitucional más barata de los últimos años en la República Dominicana. De 1844 hasta el 2020 hemos tenido en 166 años de historia 39 reformas constitucionales. Pienso que somos los países que más modificaciones hemos hecho en nuestra carta sustantiva. Naciones poderosas en el primer mundo, ese tema no se toca, el tema de la reforma constitucional, modificar la Constitución de Estados Unidos, eso es casi difícil, nunca ha sido un tema casi de agenda como tal de los presidentes de los Estados Unidos. El tema de la reforma constitucional es mucho más para los países del tercer mundo y países que tienen niveles de desarrollo y niveles de pobreza, porque la reforma constitucional va muy ligada a ese tema de derechos fundamentales. Por eso vimos en la rendición de cuentas que el defensor del pueblo hacía una advertencia interesante de que va a estar pendiente de derechos fundamentales en esa reforma constitucional. Y bien por el defensor del pueblo, porque ciertamente la República Dominicana, el tema de la reforma constitucional siempre despierta mucho interés. Y cuando yo le hablaba del tema de reformas de la más barata, en el 2010, una de las reformas que fueron para algunos juristas y expertos, yo pienso también que fue la de la reforma constitucional más completa, porque abarcó muchísimos elementos. La reforma del 2010, se estima, señores, que esa reforma costó 400 millones de pesos, mal contados. En el ambiente legislativo, en ese tiempo lo recuerdo muy bien, se hablaba de 400 millones de pesos. La reforma del 2015, estoy ahora analizando presupuestos de reforma constitucionales. En el año 2015 se estila, mal contado, se estila que esa reforma constitucional le pudo haber costado al Estado Dominicano unos 800, 900 millones de pesos, mal contados. Inclusive hubo legisladores, por suerte o por mala suerte, que hicieron bembita. ¿Qué es hacer bembita? Bueno, hacer bembita es cuando tú, especie de como si tú haces un truño y la pasa muy mal, ingeniero, usted que conoce muy bien también en el Congreso Nacional, porque los congresistas oficialistas, la boca les sabía a retama en el 2015, porque tuvieron que votar por una reforma constitucional para el tema de la habilitación del artículo 124 que dio paso a esa reelección del presidente Danilo Medina. Solamente por ese artículo 124 de la Constitución en el 2015, millones de pesos que todavía hay congresistas que en las esferas, en los pasillos del Congreso, dicen, le fue muy bien, porque en ese tiempo el hombre del maletín andaba con un maletín de que diferente, y se hablaba de un poderoso exministro que era que resolvía la logística del quehacer legislativo para esa reforma constitucional en el 2015. 2015 no tanto. Sí. Del 2020. No, la del 15 para la modificación del artículo 124 que quitó el nunca jamás y habilitó la habilitación del expresidente Danilo Medina. Porque la del 2010 se estila que se gastaron 400 millones de pesos. Recuerden que esa reforma la llevó el expresidente Leonel Fernández, que se hicieron consultas a nivel nacional
provincia por provincia. Y había una logística para eso, de buscar consenso y demás. Ahora, por eso yo digo que viendo lo que han sido las 39 reformas constitucionales de la República Dominicana, ahora vamos para la número 40, sería la reforma constitucional más barata de esas 40 modificaciones, porque en la forma no está la reelección, en la forma, pero en el fondo hay que ver el costo de ese candado, porque el candado de la reforma constitucional es un candado que por primera vez se trae a la mesa del debate para que cualquier legislador en el futuro no sea creativo, intente modificar de nuevo la Constitución, pero vamos a ver cómo sería ese candado, porque el PRM ciertamente tiene la mayoría absoluta y tiene mayoría calificada para pasar una reforma constitucional. Claro, el presidente ha planteado algo interesante. No va a utilizar esa mayoría de 142 diputados, 29 senadores de 32, 142 diputados de 190. Es una mayoría poca vista en los últimos años ahí en la feria, en ese Congreso Nacional. Y como tú tienes una mayoría total, ahora lo que toca es, ingeniero, andar con un bálsamo, tipo Bengué, para ir pasando cositas a los golpes. Ir pasando cositas a los golpes. Un refresco, para refrescar. Porque con esa mayoría calificada se necesitan dos elementos fundamentales para que esa reforma pase bien. Primero, el nivel de consenso con todos los actores de la vida nacional. Y el presidente hasta ahí pienso que está muy claro de cómo la va a llevar con ese nivel de consenso. Ahora, el tema del candado, insisto, es un elemento muy importante porque se va a necesitar en esa Asamblea Legislativa que el propio presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sería el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué traigo el tema de Ricardo y le agrego a Alfredo Pacheco? Porque ahora en esa reforma constitucional, con una mayoría absoluta como esa, se necesitan actores claves que tengan la capacidad legislativa y la inteligencia emocional de lograr un consenso, no con los que están sentados ahí necesariamente, porque ahí el legislador es soberano, es con la proyección que se va a tener afuera para llevar una reforma constitucional creíble y confiable y que goce la mayoría del pueblo dominicano, no necesariamente de los senadores y los diputados, el tema de los legisladores, que aunque son los que votan con una mayoría absoluta como la que tiene el PRM, lo que más necesita esa palabra que es una C y no una C de casa, credibilidad y confianza para que esa reforma constitucional llene las expectativas y que no sea un sello gomígrafo de ese Congreso hacia el Ejecutivo, que no veo las condiciones porque hay un proceso de apertura como tal. El presidente del Senado, quien me luce una persona con mucha madurez, mucho tacto político, al igual que Alfredo Pacheco, que pienso que los dos deben continuar, porque si esa reforma con la mayoría que tiene el PRM, esos dos elementos pienso que son fundamentales. Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, está planteando algo que me parece interesante, de que para el futuro se pueda tener el 95% de los asambleístas para una posible reforma constitucional, y que esa reforma constitucional debe tener el voto del 95% de los asambleístas para futuras modificaciones. Eso sí sería un punto interesante, porque usted sabe de hoy y no sabe de mañana. El PRM viene de ganar de manera abrumadora esas elecciones legislativas, congresuales y municipales, pero en el futuro, para garantizar, que es mi preocupación, el tema del candado, ahí se manejan muchos intereses y por consiguiente lograr ese candado para esa reforma constitucional que sería lo más saludable para el país, se va a necesitar el mayor esfuerzo y niveles de concertación con todos los actores de la vida nacional para que por fin podamos tener entonces en el futuro una reforma constitucional blindada y que cualquier creativo pintoresco que salga en la República Dominicana por H o por B y vaya a ese Congreso Nacional o a la presidencia de la República, no se antoje de tocar esa reforma constitucional, porque aquí los políticos no se retiran. El primero que habló en este país del candado a la reforma constitucional, que le salieron callos, nacidos, con el difunto Johnny Ventura,
y haciendo merengue en el Congreso Nacional fue Leonel Fernández, que para el 2028 tendría 75 años, pero Leonel Fernández, como político al fin, me huele, ingeniero, siento en el ambiente que el tema de su retiro no está claro. Él está hablando de la circunstancia. Por eso es que en política una cosa es guitarra, otra es con violín, porque el primer candado de la reforma constitucional lo planteó Leonel Fernández, pero ahora parece que no encuentra la llave para abrir ese candado. Francis, ¿tú tienes la llave?